Diagrama de fases. ¿Qué es el diagrama de fases? ¿Para qué sirve? Las propiedades mecánicas de los materiales de ingeniería dependen fuertemente de su microestructura. Es entonces importante que los ingenieros puedan poseer un entendimiento acerca de cómo la microestructura se forma y cómo esta microestructura influencia en las propiedades de estos. El proceso de mezclar materiales entonces presenta una serie de características que requieren ser analizadas haciendo uso de herramientas conceptuales que permitan su descripción y análisis. Esto en el contexto de distintos puntos, tales como por ejemplo las fases que presenta el material. El diagrama de fases, por consiguiente, muestra las fases estables en función de dos variables, normalmente la composición y la temperatura. Estos diagramas son una herramienta muy importante, ya que nos servirá como guía o mapa para poder encontrar la microestructura que debería existir para una composición dada y a una temperatura determinada. ¿De qué está compuesto un diagrama de fases? Los diagramas de fases muestran distinta información, por lo que es relevante describir aquellos conceptos que lo conforman. Las fases. Como es de esperarse, este diagrama posee como elemento central a las fases. Se entiende por fases a aquellas etapas por las que transcurre el estado sólido del material en su proceso de convertirse, por ejemplo, de sólido a líquido. Cabe mencionar que estas se presentan, por ejemplo, en materiales puros, los cuales están compuestos por un solo elemento químico. Tienen como característica que presentan una sola fase. Aleaciones. Se refiere a la mezcla de dos o más elementos químicos en estado sólido, resultando situaciones en las que existe solubilidad limitada, en lo que se produce una fase sólida, o solubilidad ilimitada, produciendo más de una fase en la solución. Componentes. Son cada uno de los elementos o compuestos que forman parte de un sistema. Por ejemplo, en el sistema cobre-níquel, la composición de esta aleación sería la cantidad de cobre y níquel que contiene. En el contexto del diagrama de fases, esta información se muestra en el eje de las abscisas, o X, y en términos de su composición porcentual, representado por WT porcentaje, weight percentage, o AT porcentaje, atomic percentage. ¿Qué información puede obtenerse de este diagrama? Puede obtenerse entonces las fases presentes en la aleación, en función de la temperatura y la composición química. El gráfico muestra una aleación cobre-níquel formada por 20% de níquel y 80% de cobre, que se encuentra a una temperatura de 1300 grados centígrados. Dados dichos parámetros de temperatura y composición, puede apreciarse que la aleación se encontraría en una fase de estado líquido. Puede obtenerse también información de la composición química de las fases presentes. Esto es de manera inversa, que puede obtenerse la composición química en base a una temperatura dada para cada etapa. Digamos entonces que, como se muestra en el gráfico, para una cierta temperatura puede obtenerse la composición tanto del sólido como del líquido. Asimismo, puede obtenerse la cantidad de cada fase, con respecto a la masa total de la aleación, en fracción o porcentaje, haciendo uso de la denominada regla de la palanca. Diagrama de fase binario. Ya hemos tocado este punto anteriormente, al hablar de los componentes del diagrama de fases, en donde se mencionaba un ejemplo acerca del cobre y el níquel. Es este entonces, basado en este ejemplo, un gráfico que describe las fases presentes de una aleación binaria compuesta por dos materiales, en función de su temperatura y peso en porcentaje. La composición química de las fases, cantidad de cada fase en relación con la masa total y su solubilidad. Sobre este particular, cabe resaltar que este tipo de gráfico muestra las siguientes características para las solubilidades. Solubilidad ilimitada. Se observan las fases presentes en la aleación según la temperatura y función química, la composición química por fase y la cantidad por fase, con respecto a la masa total, en esta última haciendo uso de la ley de la palanca mencionada anteriormente. En este caso, durante la solidificación ocurre la segregación, caracterizada por la diferencia en la composición química formada al inicio y final del proceso.
Solubilidad limitada. Se presentan líneas que solubilidad indicando la precipitación existente en uno de los componentes y el punto eutéctico, en el cual la totalidad líquida se convierte inmediatamente en sólido. Sólido eutéctico, a una misma temperatura, temperatura eutéctica. La solidificación cuando hay solubilidad limitada se puede dar cuando no se presenta precipitación neutéctico, formando la fase sólida alfa. Durante el enfriamiento de la aleación, la fase sólida alfa precipita partículas beta, cuando la aleación presenta composición eutéctica. Arriba de la temperatura eutéctica todo es líquido y debajo de la misma todo es sólido eutéctico. Y si la aleación posee dos fases sólidas, formándose la fase alfa, preeutéctico y sólido eutéctico. Aplicación práctica de los conceptos. Si se deseara buscar una aplicación práctica a lo estudiado hasta el momento, se puede mencionar a la aplicación del punto eutéctico que se da en una mezcla de elementos y cómo se refleja esta en un diagrama binario de fases. Antes que nada, cabe repasar el concepto de punto eutéctico. En una mezcla de sustancias se le denomina así a aquel punto de fusión que es más bajo en la mezcla que cada sustancia por separado. Se puede usar como ejemplo la aplicación que se hace de sal a las carreteras con nieve en aquellos países con climas más adversos que el nuestro. Y es que cuando la sal entra en contacto con el hielo se forma un compuesto que tiene un punto de congelación inferior a los 0 grados centígrados. Vale decir en términos prácticos que la temperatura tendría que ser más baja que los 0 grados para poder continuar siendo hielo, motivo por el cual se convierte en líquido, despejando las carreteras del riesgo que implica transitar con vehículos sobre hielo. En el diagrama de fases que se muestra, puede verse lo dicho anteriormente.